Hola, mi nombre es Ivana y en este video vamos a estar introduciéndonos a HTML. La idea de este video es simplemente hacer una introducción porque la idea es que también ustedes vayan incorporando los contenidos de manera autodidacta, que ya vamos a ver cómo lo vamos a trabajar. Pero sí, por cada tema que vamos a estar analizando, por cada nueva tecnología, va a haber una introducción como para ponerlos en contexto con algunos conceptos básicos para recién poder empezar a trabajar y a investigar por nuestros propios medios e ir enriqueciéndonos. Visual Studio Code básicamente es un editor de código desarrollado por Microsoft que está disponible para Windows, Linux y Macs. Es open source, por lo cual nosotros podríamos acceder al código, agregar nuevas funcionalidades y todo lo demás. Es en realidad el editor de código que yo les propongo para trabajar, pero podrían utilizar otro como Notepad++, Sublime Text y hay varios, ¿sí? Pero a mí lo que me interesa de Visual Studio Code sobre todo es porque tiene la integración con Git, que es la herramienta que nosotros estamos utilizando en la práctica profesionalizante, ¿sí? Acá, como pueden observar, esta es la página o el sitio de Visual Studio Code donde nosotros podemos descargar la aplicación. Como les dije, está disponible para Mac, Windows y Linux y nos provee algunas herramientas muy interesantes que tienen que ver con el IntelliSense. El IntelliSense, además de lo que de resaltar la sintaxis y hacer por ahí de alguna manera más legible nuestro código para nosotros, completa automáticamente las palabras, como pueden ver en esta representación gráfica. ¿Qué quiere decir esto de que completa automáticamente las palabras? Básicamente, si encuentro una palabra parecida, me aparece una lista desplegable con una o varias opciones y de las cuales yo pudiera elegir. Lo bueno de esto es que evitamos errores de tipeo y también podríamos agilizar el código, ¿sí? O sea, lo que es la codificación. Otra de las funcionalidades que incorpora, que me parece por ahí muy valiosa, es que nos permite hacer la depuración, ¿sí? La depuración, como ustedes pueden ver acá en el gráfico, simplemente consiste en poner un punto de interrupción y entonces que se puede después testear o evaluar en momento de ejecución. Entonces, cuando se ejecuta esa línea, automáticamente me abre, en este caso, el Visual Studio Code, de manera que yo pueda explorar qué contenido, por ejemplo, tienen las variables o seguir a partir de ahí la secuencia de cómo se va ejecutando el código. Esto está muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo en aquellos casos donde nosotros realizamos la programación pero resulta que después la aplicación no se comporta como nosotros queremos. Entonces, en ese caso, es importante que podamos tener este tipo de herramientas para poder descubrir los errores. Porque hay veces que no es tan sencillo encontrar el origen del error, sobre todo si el código no ha sido realizado por nosotros. En el caso de ustedes ya están comenzando con un sitio ya armado, con el cual ya hay código, entonces podría suceder que no conocen todo el código, entonces es una buena herramienta también para explorarlo y comprender el funcionamiento también, ¿sí? Esta es la que más me interesa a mí, por la cual elegí Visual Studio Code, que básicamente me permite incorporar los comandos de Git. Nosotros acuérdense que en la práctica profesionalizante vamos a estar trabajando con Git y todo nuestro código está alojado, o sea, todos nuestros archivos relacionados al sitio están alojados en GitHub, por lo cual esta funcionalidad es muy importante para nosotros. Después, por último, trae algunas extensiones que hacen que la herramienta sea personalizable. Y al ser open source, lo bueno que tiene es que nosotros podemos crear nuestras propias extensiones para hacer más cómodo nuestro trabajo. Yo no les voy a explicar cómo hacer la instalación de Visual Studio Code porque ustedes ya están en conocimiento de cómo hacer este tipo de instalaciones. De todas maneras, si tienen algún problema, me pueden contactar, ya sea por el mail o por el aula. Bien, HTML, y esto seguramente ya lo tienen claro porque los hemos estado viendo en las actividades anteriores, si bien por ahí, por arriba en esos momentos, pero ahora sí vamos a entrar ya directamente en lo que es HTML.
HTML es un lenguaje de marcado estándar para crear páginas web. Describe la estructura y el contenido de una página web, es decir, que nada tiene que ver con lo que es el estilo, o sea, que se vea bonita. Solamente describe cuál es su estructura y el contenido, nada más. Básicamente consiste en etiquetas. Las etiquetas son las que le dicen al navegador cómo mostrar el contenido, cómo visualizarlo. No es un lenguaje de programación HTML, porque no incorpora lo que es la lógica de programación que nosotros conocemos y que ustedes vienen trabajando desde el cuarto año por lo menos. No hay estructuras de control tan simples como las condicionales, como los repetir y demás. Entonces no es un lenguaje de programación, es un lenguaje de marcado. Pero sí es un lenguaje y como tal tiene un vocabulario y tiene su propia gramática, es decir, hay reglas. En la actualidad, el estándar que está en vigencia es HTML5 y está definido por la W3C. Acuérdense que la W3C era la organización gubernamental que vela por el buen funcionamiento de la web y que su actual CEO es Tim Berners-Lee. Eso lo estuvimos viendo en las primeras actividades de desarrollo. Entonces, ahora sí, vamos a ir a Visual Studio Code y vamos a crear nuestra primera página web. Bien, como podemos ver, esta es la ventana de Visual Studio Code. Esta va a ser nuestra área de trabajo y acá, bueno, tenemos el menú y tenemos, por ejemplo, acá tenemos el explorador. Yo previamente creé una carpeta que se llama HTML, esa sería la carpeta raíz. ¿Se acuerdan que vimos las estructuras físicas de un sitio web? Bueno, la carpeta raíz, tenemos una carpeta IMG que tiene las imágenes y yo creé previamente un archivo index.html. Después acá tenemos algunos iconos. Este es el icono de buscar, muy fácil de interpretar. Este es el icono que nos va a permitir trabajar con Git. Este es el icono que nos va a permitir hacer la depuración. Y por último tenemos las extensiones. ¿Qué son las extensiones? Las extensiones no son más que programas que pueden agregarles a Visual Studio Code para darle un poco más de funcionalidad. Y como dijimos que es open source, entonces también podríamos crear nuestras propias extensiones. ¿Cómo instalar las extensiones? Básicamente tenemos varias formas. Podrían acá directamente escribir el nombre de la extensión que ustedes quieren configurar. En este caso les voy a recomendar que por ahora instalen estas tres. Ahora les voy a explicar a continuación de qué se tratan cada una, pero en teoría tendrían que escribirla acá o podrían hacer clic acá en los tres puntitos. Le va a aparecer un menú contextual en el cual van a poder seleccionar las más populares. Bien, pero nosotros ustedes utilicen este porque ya tienen los nombres. Vamos a la primera. Básicamente esta extensión nos permite formatear el código. Es decir, que tiene ya reglas preestablecidas en las cuales va a ejecutar, pero nosotros podríamos crear nuestras propias reglas, o sea, nos permite crear nuestras reglas. ¿Y qué significa esto de formatear el código? Básicamente lo va a poner bonito, es decir, que le va a poner saltos de líneas y tabulaciones, lo que es la indentación, para hacerlo un poco más legible. Sin embargo, el tema de la indentación y del formateo de código es importante para nosotros para poder interpretar y para poder leer mejor el contenido, pero para el navegador podría estar todo en una línea y está todo bien, ¿sí? En realidad es para que nosotros podamos trabajar quizás de una manera más ordenada y más fácil para identificar la información, ya sea que querramos modificar o demás, ¿sí? ¿Y cómo hago? Bueno, directamente acá ponen Printer, lo encuentran. Yo después le voy a dejar en la descripción del video bien los nombres para que los puedan poner ahí para buscar. Y tiene un botoncito que es instalar, hacen clic ahí y listo. Es todo lo que tienen que hacer, nada más. Una vez que lo tenemos instalado, ¿sí? Va a aparecer acá en la sección de habilitados. Entonces vamos a ir a nuestro código y para formatearlo, lo único que tenemos que hacer es hacer la selección, clic botón derecho del mouse y vamos acá donde dice la opción formatear documento con, yo porque tengo varios, y ponen este que dice Printer Code Format. Hacemos clic ahí y automáticamente quedó indentado y prolijito, ¿sí?
Otra de las opciones que tenemos es el Live Server. El Live Server básicamente es una extensión que nos crea de alguna manera un pequeño servidor local con el fin de poder previsualizar en el navegador de manera automática mientras vamos escribiendo el código. ¿Ves cómo aparece acá? ¿Sí? Acá tengo, en este caso, Visual Studio Code y acá automáticamente los cambios que voy haciendo acá se van viendo aquí. ¿Ven? Ahí lo pueden ver. Lo que sí ustedes tienen que acomodar las ventanas de esta manera, ¿no? Eso ténganlo en cuenta. Y por último tenemos Visual Studio Code Icons, que lo que hace es agregar estos iconos acá. Está bueno por ahí ustedes que están recién comenzando, porque automáticamente yo sé qué tipo de archivo estoy trabajando y no tengo que estar prestando atención a la extensión. Por ejemplo, voy a agregar un archivo de estilos. Bien, y ahí podemos verlo. ¿Sí? Acá tenemos también el icono para la carpeta y ahí tenemos el icono de la imagen. Igual acá arriba también me aparecen los iconos, lo que ayuda a que lo podamos encontrar enseguida los archivos, sobre todo cuando tenemos muchos archivos y trabajamos con HTML, CSS, JavaScript y demás. Bueno, vamos al HTML. Por ahora van a instalar solamente esas 3 extensiones, después vamos a ir agregando de a poco más. Yo voy a borrar, así arrancamos desde cero. Fíjense que se acuerdan que yo les había comentado que el último estándar es HTML5. Entonces si yo en Visual Studio Code pongo HTML 2.5 y presiono Enter, automáticamente me crea una estructura básica de HTML. Bien. La primera línea, ¿sí? El doctype, sería la etiqueta que le dice al navegador qué tipo de documento tiene que previsualizar. O sea, en este caso es el último estándar que es HTML5. Después tenemos una etiqueta HTML que si ustedes se fijan comienza aquí y termina aquí y tiene como contenido todo esto. Tenemos como una etiqueta dentro de otra. ¿Pero qué es una etiqueta? Básicamente las etiquetas tienen esta forma, ¿sí? Primero tenemos una etiqueta de inicio y una etiqueta de fin. HTML habla de etiquetas. Vamos a ver etiquetas por todos lados. Esto, lo que está en el medio entre la etiqueta de apertura y la de cierre, es el contenido. Y después tiene atributos. En este caso tiene el atributo class con el valor de importante. Ya después vamos a ver qué significa en este caso ese atributo, pero hay muchos más. Bien, las etiquetas, como les decía recién, son los componentes básicos de una página web. La página web está compuesta por un conjunto de elementos donde el orden es importante y también pueden anidarse, es decir, como les mostraba recién, puede estar una dentro de otras, ¿sí? Y no hay límites, yo puedo tener muchas etiquetas dentro de otras. Como podemos observar, un elemento, una etiqueta se compone básicamente de una etiqueta de inicio y una etiqueta de cierre, aunque hay algunas etiquetas especiales que por ahí no tienen la de cierre, que ya vamos a ir identificándolas, pero en su mayoría cumplen este concepto. Después en la de cierre podemos ver que siempre las de cierre van a tener la barra inclinada, ¿bien? Pero siempre van a tener los mismos nombres, ¿ok? Entonces vamos a nuestro código. Les decía, tenemos la etiqueta HTML, que si se fijan, esta sería la de inicio y esta la de cierre. Tiene en este caso un atributo lang, que lo que especifica es el lenguaje. Nosotros le vamos a poner de español, ¿sí? Es importante que la etiqueta HTML siempre tenga este atributo porque sobre todo para los buscadores, ¿bien? Para la indexación en los buscadores. Solo puede existir una etiqueta HTML por página web y todo el contenido debe estar incorporado dentro de estas dos etiquetas, ¿sí? De HTML de apertura y de cierre. La estructura básica de una página web, estamos hablando, esto es una página web, es el encabezado y el cuerpo. ¿Bien? El encabezado, que sería lo que es el head,
También tenemos que tener un solo head por página web, que sería la cabecera. Esta cabecera no aparece representada en el navegador, salvo la etiqueta title, que ahora les voy a mostrar, sino que se emplea para definir los metadatos, es decir, información sobre la página web y cómo la debe procesar el navegador. También tiene información que puede ser valiosa para los buscadores. Dentro de esta etiqueta, head, como pueden ver, tenemos el meta charset UTF-8. Esta también es importante que esté. Las de meta se refieren a los metadatos. Es importante que esté porque nos está diciendo cuál es el juego de caracteres que va a tener que interpretar, en este caso, el navegador. UTF-8 es el juego de caracteres que nos corresponde para el idioma o el lenguaje español, es decir, que puede interpretar aquellos símbolos que por ahí no están en el inglés, como ser la ñ, los acentos y demás. Después tenemos esta otra etiqueta que es la viewport, que esta la vamos a ver más adelante y tiene que ver con los dispositivos móviles. Después tenemos esta, la etiqueta title, que es muy importante, que siempre tiene que haber una dentro del encabezado y vendría a ser el título de nuestra página. Es importante que el título siempre sea representativo a lo que se está trabajando en esta página, ¿sí? Yo le voy a poner mi primera página web como título. Vamos a previsualizar esto a ver qué pasa. Para previsualizarlo lo que vamos a hacer es hacer clic con el botón derecho del mouse. Dijimos que teníamos instalado el Live Server, así que vamos a abrirlo con Open White Live Server. Hacemos clic ahí y vamos a ver el navegador. Acá lo podemos ver. Prácticamente acá no aparece nada. Dijimos que todo lo que estaba en el head no se mostraba. Eran metadatos, ¿sí? Que servían para que el navegador pueda interpretarlo, para seguir información para el buscador y demás. Pero sí el título. Y el título aparece acá en la pestaña, ¿sí? Es importante que sea justamente representativo a la página porque inmediatamente el usuario lo está viendo. Además, si yo quisiera guardar esta página web o el enlace en mis marcadores o en mis sitios favoritos, el nombre que le va a poner por defecto es mi página web. Volviendo a nuestro código, entonces el cuerpo, que también tiene que haber uno solo por página web, es lo que se va a mostrar en el navegador, es lo que se va a ver. Y vamos a algunas etiquetas para arrancar. Vamos a ir con la etiqueta H1. Fíjense que yo directamente no tengo que estar pensando en poner los mayores y menores. Directamente escribo H1 y presiono la tecla Tab y automáticamente se autocompleta la etiqueta con los signos de mayor y menor y me agrega la etiqueta de cierre. Las etiquetas H1, y en realidad tenemos H1, H2, H3 hasta el H6, son las etiquetas de encabezado, que serían como títulos, ¿sí? Pero son muy importantes para los buscadores porque las van linkeando, ¿sí? En su base de datos para que después las pueda recuperar el algoritmo en las búsquedas. Por eso es importante que las utilicemos. Ahora no hagamos abuso porque también Google nos penaliza. Entonces en las etiquetas de título las tenemos que usar y ahí mismo escribir las palabras claves y pensar cuáles son las búsquedas que hacen los usuarios. Bueno, pero eso es todo un tema de SEO que no lo vamos a trabajar nosotros, pero sepan que, bueno, importante que lo tengamos en cuenta. Entonces vamos a poner acá título 1. O mejor dicho, vamos a poner HTML como título. ¿Bien? Después podemos escribir la etiqueta H2. Esperen que la puse en mayúscula, que si bien es importante que sepan que HTML5 ya interpreta las mayúsculas y las minúsculas, o sea, no hay problema. Es importante que tengamos buenas prácticas y utilicemos todo en minúscula para evitar cualquier problema. Vamos a poner etiquetas básicas como segundo título. Y por último tenemos la etiqueta de párrafo que nos va a permitir incorporar párrafos. Entonces vamos a ver hoy
estamos iniciando en HTML. Veremos las etiquetas H1, H2, H6, P, strong, M de enfatizado, ya la vamos a ver, los enlaces y las imágenes. Bien, vamos a ver cómo se ve ahora en el navegador. En teoría dijimos que lo que está en el cuerpo debería verse, vamos a ver si es así. Vamos a ver, fíjense, acá me aparece título, subtítulo, podríamos pensar, acuérdense que H1 es de mayor jerarquía, H2 es más pequeño, H6 y así va cada vez más pequeño, hasta el H6 que es chiquito. Y acá tenemos nuestro primer párrafo. Hay otras etiquetas, como la etiqueta de Strong, que lo que nos permite es saltar el texto, ¿no? Es como si se viera en negrita, pero no es negrita. O sea, conceptualmente no es negrita, se ve como negrita. Yo lo que voy a poner es esta palabra etiqueta, yo las voy a poner en Strong. Voy a cortar, etiquetas, y estas que siguen las voy a poner en enfatizado. En enfatizado significa que van a estar como en cursiva. Vamos a ver qué sucede en el navegador. Como pueden ver, no tuve que refrescar nada, automáticamente ya me aparece en Strong esta y estas otras en cursiva. Volviendo a lo que es Strong, dijimos que lo que hace es darle un resaltado, un destacado, similar a lo que es la negrita, pero es importante porque el buscador va a tener en cuenta todas las palabras que estén a las enfatizadas o las que estén como strong, o sea, las va a tener en cuenta en sus búsquedas, ¿sí? Entonces es importante que hagamos un uso estratégico y utilizarla por ahí las palabras claves y demás de nuestro sitio para poder posicionarnos mejor. Lo que sí es importante aclarar y con las etiquetas de encabezado es que no debemos abusar de ellas, porque si no, Google también nos penaliza y quedamos en otro lugar. Ok, ahora vamos a ver los atributos. Básicamente los atributos nos permiten agregar información adicional a esas etiquetas. Lo vamos a un ejemplo, a ver, vamos al código. A continuación, voy a agregar la etiqueta de imagen. Es IMG. Acuérdense que escribo solamente el nombre de la etiqueta, después presiono el Tab y aparece ya completito. Fíjense que la etiqueta me aparece con dos atributos, src y alt. src es el atributo que me va a permitir a mí especificarle la ruta de la imagen que yo quiero visualizar. Entonces yo voy a poner img pensando siempre que estoy parado en la raíz del directorio. Y fíjense que automáticamente ya ahí me aparecen, si tuviera varias imágenes me aparecería una lista. Esto es lo que es el IntelliSense. Entonces hago clic ahí y automáticamente me autocompleta todo. Eso está bueno porque miren todos los numeritos y cuestiones, probablemente cometería algún error al tipearlo. Aunque acuérdense que habíamos hablado que los nombres tenían que ser representativos y había todo un tema con eso, que lo vieron en la actividad 4, ¿sí? Si no se acuerdan, vayan a revisar. Después tenemos el otro atributo, que es el atributo alt, que es un atributo que nos permite agregar una descripción de esa imagen. Yo le voy a poner margaritas, porque de eso se trata la imagen. Es importante que esa descripción sea representativa de la imagen, porque puede suceder que esa imagen se haya dañado, que lo hubiéramos tipeado mal, que el navegador es muy viejo y no la puede visualizar. Entonces, ¿qué hace el navegador? Muestra esa descripción de la imagen, que está bueno por ahí para el usuario para saber qué es lo que se quiso representar ahí. Por otro lado, también es bueno el alt para los buscadores, ¿sí? Vieron que en Google tenemos una sección para buscar por imágenes y bueno, justamente utiliza la descripción de las imágenes. Y hay muchas veces que nosotros podemos captar esos usuarios a través de nuestras imágenes, o sea, a través de esas búsquedas de las imágenes es que logramos que entren a nuestro sitio, o sea, ingresan por la imagen y después van a ver la información relacionada del sitio. Entonces, en términos de posicionarme también, es importante. Pensemos que el alt es obligatorio. Vamos a ver entonces
No, antes de previsualizar les voy a explicar una etiqueta más y con esto ya voy a cerrar, que es la etiqueta A. La etiqueta A es la etiqueta de enlace, que serían los links. Entonces yo le voy a agregar acá una etiqueta para que no me aparezca al lado. Lo que voy a agregar es la etiqueta BR. Esta etiqueta, que fíjense que la puedo escribir así nomás, o sea, no tiene de apertura. Directamente lo que va a hacer es agregar un salto de línea. Si no, me va a aparecer el enlace al lado de la imagen. Bien, entonces voy a poner en la URL a donde yo quiero que vaya a parar. En este caso lo voy a poner a Google. Importante que escriba el contenido, ir a Google. Me va a aparecer un enlace que dice ir a Google. Cuando haga clic ahí, me va a referenciar a esta URL. Bien, vamos a ver qué pasa en el navegador. Bien, como podemos observar, ahora sí me aparece la imagen y me aparece el enlace con el salto de línea. Hago clic ahí y vamos a ver si realmente efectivamente me está redireccionando a otro enlace. Por último, lo que vamos a hacer es ir a la W3C School, porque quiero comentarles algo. A continuación les voy a dejar unos ejercicios bastante sencillos que tienen que ver con empezar a introducirnos en lo que es HTML, ponernos en contexto y empezar a trabajar con Visual Studio Code y demás, pero sepan que HTML es muy amplio. Lo mismo pasa con CSS, lo mismo pasa con JavaScript y con todas las tecnologías que vamos a estar trabajando. De hecho, les digo, nosotros vamos a estar aprendiendo HTML, CSS, vamos a estar trabajando con Bootstrap, ya vamos a ver qué es, W3.css, JavaScript, jQuery, Ajax y demás, ¿sí? PHP. Con todas esas tecnologías vamos a estar trabajando, por lo cual es importante que ustedes empiecen a trabajar un poco de manera autodidacta. Esto se llama aprender a aprender y es muy importante, sobre todo ustedes que van a ir o a la universidad o aquellos que van a quedarse y van a trabajar o para lo que sea que vayan a hacer, es muy importante que dominen las capacidades de aprender a aprender y ser capaces de aprender, es decir, ser capaces de aprender de manera autodidacta. Y esto no es difícil, puesto que hoy tenemos por ejemplo, tenemos la web y toda la información al alcance de la mano. Lo único que tenemos que pensar y que tenemos que tener en cuenta a la hora de aprender es que tenemos que identificar cuáles son los sitios que realmente nos van a proveer la información de última y de calidad, es decir, información fiable. ¿Bien? Por eso yo les aconsejo que trabajen con la W3 School y no se vayan con canales de YouTube y demás, porque si bien algunos pueden estar actualizados, acuérdense que estas tecnologías van avanzando a pasos agigantados. Hay distintas versiones también de las distintas tecnologías, entonces probablemente si no estaríamos trabajando sobre algo viejo y después vamos a tener dificultades. Entonces siempre traten de hacer un análisis, identificar cuáles son las fuentes viables que nos van a permitir aprender. Yo les recomiendo W3 School. Sé que está en inglés, vayan amigándose con inglés, es importante que también lo vayan incorporando. Como es un inglés técnico, es fácil de leer. Entonces, pueden empezar por acá, aprender HTML y fíjense que es muy fácil. Bueno, acá me dice un poquito qué es lo que es el HTML, que la última versión es HTML5 y demás. Lo bueno que tiene la W3 School que me permite hacer pruebas. Yo, por ejemplo, puedo acá ir a Try It Yourself. Directamente puedo venir y modificar y así ir aprendiendo también. Esto cambió, por ejemplo. Pongo acá Run y automáticamente puedo ver los resultados. Y, por ejemplo, acá tenemos los elementos, que serían las etiquetas. Acá aparece H1, la de párrafos y demás. Y va agregando ejercicios para que nosotros podamos ir comprendiendo. Vayan recorriendo la W3 School, sobre todo a medida que vamos avanzando en las distintas tecnologías, ¿sí? Por ahí podrían empezar con HTML, ya con lo básico que yo les expliqué, deberían estar en condiciones de más o menos ya venir y más o menos saber por dónde ir y demás. Acá, por ejemplo, lo que vimos hoy, los atributos. Acá tenemos, bueno, cómo hacer un enlace, el tema de las imágenes, y bueno, y va agregando toda información.
los encabezados. Bien, acá les aparece bien en los encabezados, este sería el H1 y este sería el H6. ¿Sí? Entonces es importante que vayan trabajando, en este caso, HTML. Obviamente que no vayan por conceptos ya más complejos, o sea, yo les voy a ir dando las actividades de manera de ir guiando ese aprendizaje autodidacta por parte de ustedes. No, por una cuestión de tiempo, no vamos a poder abordar todos en el espacio y yo voy a ir siempre dándoles una introducción y les voy a dar una actividad donde seguramente van a trabajar lo que vimos en la clase, como lo que estuvimos viendo hoy, pero también va a haber cositas que ustedes van a tener que descubrir. De esa manera los voy a ir motivando a ir explorando y encontrando formas de resolver por sus propios medios. Y de esa manera van a ir adquiriendo capacidades que tienen que ver con el aprender a aprender y con el aprender de manera autodidacta. Recuerden, cualquier duda que tengan, siempre pueden comunicarse conmigo, ya sea por medio de la plataforma o por vía email. Nos estamos viendo.